Hola mis hermanos, ¿cómo están? Un cordial saludo nuevamente, aquí estamos con ustedes. Gracias por acompañarnos y bueno, pues una disculpa no por estar ausente unos días, por la tardanza. Estuve de misión en una parroquia toda la semana y no me fue posible hacer las grabaciones allá. Pues bueno, ya ayer pudimos regresar a la casa y ahora vamos a continuar con lo que falta de los temas del curso bíblico para principiantes. El tema que vamos a ver ahora es la iglesia, el capítulo 11 del curso, y vamos a hablar entonces acerca de la iglesia y todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, respecto al tema. Muy interesante, así que vamos allá. Pues entonces vamos a ver capítulo 11, la iglesia, nuevo pueblo de Dios. Para que la salvación llegara a todo el mundo, Jesús fundó la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 18, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una iglesia. No dice mis iglesias, muchas, sino una, mi iglesia. La expresión de Jesús es en singular, mi iglesia. Entonces, este es el nuevo pueblo de Dios. Entonces, mientras el antiguo pueblo de Dios pertenecía solamente a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí?, ahora todos pueden pertenecer al nuevo pueblo de Dios, sin importar la raza, la cultura, la clase social o el color de la piel. Mateo capítulo 28, versículo 19, dice Jesús: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, todos los pueblos. Entonces, sin distinción de nada, ¿verdad? Entonces, y es lo que hoy la iglesia pues está haciendo a lo largo de los siglos, de los años que ha estado, pues se ha ido extendiendo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios. Bien, entonces a ver, continuamos. Dice, los 12 apóstoles. Entre todos sus discípulos Jesús escogió a 12, los preparó y los envió como sus representantes. Entonces tenemos el texto de Marcos capítulo 3, del versículo 13 al 15, donde dice, y Jesús subió al cerro y llamó a los que él quiso, y subieron con él. Y así instituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, ¿verdad?, dándoles poder para echar demonios. Entonces, este es el primer paso de la fundación de la iglesia. Primero Jesús elige a 12 apóstoles, a 12 personas que le da poderes especiales, ¿verdad? Entonces, de toda la gente que lo seguía, de todo el montón de gente que lo seguía, solamente escogió a 12. Y a estos 12 les dio el poder, ¿verdad?, que son 3 poderes que ahorita vamos a ver aquí. Entonces, no cualquiera, es decir, no cualquiera puede predicar, no cualquiera puede hacer las cosas, ¿verdad?, en nombre de Jesús, si no es guiado, si no es enviado, ¿verdad?, debidamente por ahora la iglesia de Cristo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuál es el primer poder? Anunciar el evangelio. Anunciar el evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 15, que ustedes van a leer y van a copiar, ¿verdad? Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda la creación, ¿sí? Toda la creación. El mandato de Jesús, entonces, es que el evangelio, en este caso, Él es el evangelio, Él es el Salvador, Él es la buena noticia, se tiene que dar a conocer. Todo el mundo tiene que conocerlo, ¿sí? Sabemos que es difícil por la situación, digamos, de la política, o de las leyes terrenales. Hay países donde sabemos que no está permitido, ¿verdad?, ninguna religión, y pues la católica pues también, o sea, no se puede. Entonces hay muchos países donde pues no se permite. Hay, digamos, un catolicismo muy reducido, no se puede ampliar porque la misma ley no los permite, pero bueno, de todas maneras la misión de la iglesia es predicar el evangelio, anunciar el evangelio a todo
el mundo. Bien, el segundo poder, celebrar el culto de la nueva alianza. En este caso, el culto de la nueva alianza o la repetición de la cena del Señor, a hoy se llama Eucaristía. Eucaristía, o comúnmente lo conocemos como misa, Santa Misa, pero su nombre es Eucaristía, Santa Eucaristía, ¿no? Bien, fíjese, aquí hay algo muy importante que tenemos que analizar. Por ejemplo, hay Lucas 22, 19 al 20. Dice: después tomó pan, dio gracias a Dios y lo partió y se los dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque fíjense, hay hermanos separados que niegan esta verdad y su Biblia que traen está manipulada, es decir, han alterado el contenido, han alterado las palabras, la traducción pues que hicieron, no la hicieron respetando, ¿verdad?, el lenguaje de cómo está en los escritos originales, ya que, por ejemplo, como ellos no creen en que Jesús está en el pan consagrado, entonces dicen: no, Jesús no dijo esto es mi cuerpo, sino dice esto significa mi cuerpo. Entonces en la Biblia de ellos así está, ¿sí? Principalmente los testigos de Jehová. En la Biblia los testigos de Jehová dice, este texto no dice esto es mi cuerpo, dice esto significa mi cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos niegan esta verdad. Ellos dicen: no, Jesús no está en el pan consagrado. Él no, por eso cambiaron esta palabra, ¿verdad? Cambiaron ellos, es decir, los que hicieron esta versión de su congregación, de ellos, entonces cambiaron la palabra para hacerla coincidir con sus enseñanzas. Pero esto no está en los escritos originales, así no fue lo que Jesús dijo, ¿verdad? Entonces, y esto es un grave error, un delito, un pecado. Ellos mismos a veces van a decir lo que dice allá Apocalipsis 22 del 18 al 19, donde dice que hay de aquel que le quite o le ponga palabras, ¿verdad?, de este libro, ¿sí? Entonces, y ellos le han cambiado estas palabras y poner otra para hacerla coincidir con su doctrina, y eso no está bien. Entonces, esto es mi cuerpo. Jesús dijo: esto es mi cuerpo. Acordémonos que cuando está allá con los judíos, esto lo va a presentar el Evangelio de Juan, capítulo 6, desde el versículo 48 en adelante, está hablando acerca: yo soy el pan bajado del cielo, el que coma de este pan tendrá vida eterna. Entonces, cuando él empieza a hablar de esto, los judíos empiezan a tener problemas y empiezan a rechazarlo, ¿sí? Entonces dicen: no, pues este lenguaje es muy duro, o sea, ¿cómo vamos a comer la carne de humana? ¿Cómo vamos a comer la carne de este hombre? No. Entonces Jesús no se retractó. Jesús nos dijo: mire, espérense, es que yo no estoy hablando de que me van a comer a mí, yo estoy hablando de manera simbólica. No, Jesús insistió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida de verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Entonces Jesús sigue insistiendo. Entonces no está hablando de manera simbólica, está hablando de manera literal, ¿sí? Pero como ellos no aceptan esto, entonces por eso cambian, ¿verdad?, palabras de la Biblia que ellos hicieron. Bien, entonces por eso es importante. Estoy aquí tratando de recalcar esta parte. Bien. Tercer poder, guiar al nuevo pueblo de Dios. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, el guiar al pueblo de Dios no es solamente enseñar la palabra de Dios, esa es parte de la enseñanza, ¿no? Guiar al pueblo de Dios se refiere, en este caso, concretamente a la remisión de pecados, ¿sí? Remisión de pecados. Y esto solamente se hace en la confesión, o en el caso de la palabra correcta del sacramento es reconciliación.
reconciliación. ¿Por qué? Porque el pecado nos aparta de Dios, el pecado nos aleja de Dios. Y entonces, y a través de la confesión, es decir, nos reconciliamos con Dios. ¿Por qué? Porque decimos nuestros pecados al sacerdote que está puesto para eso. Ahí están los textos bíblicos, ¿verdad? Para que así seamos perdonados. Ese es guiar al pueblo de Dios, es decir, que se vaya uno corrigiendo de los errores, de los pecados, y que cada día uno trate de caminar en el camino de Dios, cumpliendo su santa palabra. Entonces, fíjense bien, en Hechos capítulo 19, versículo 18 dice: muchos de los que habían creído en él venían a confesar sus pecados, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo. O sea, los que habían creído en Cristo venían a confesar sus pecados. ¿Con quién? Con los representantes de Cristo que andaban en ese tiempo, los apóstoles y otros que iban surgiendo ya como discípulos de los apóstoles. Entonces, pero tienen el poder ¿de qué? De absolver el pecado. ¿Cómo es esto? Bueno, ahí tenemos Hebreos capítulo 5 del 1 al 3, donde va a presentar precisamente el papel del sacerdote, ¿sí? Dice que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y es el que lo representa ante Dios. Él también tiene sus debilidades. El sacerdote tiene sus propias debilidades y por eso dice, tiene que ofrecer sacrificios tanto por él como por el pueblo. Por el pueblo. ¿Quién está establecido según la Biblia para presentar los pecados, ¿verdad?, a Dios? El sacerdote. El sacerdote está puesto para eso, fue puesto por Jesucristo e instituido por Jesucristo, y le da este poder. Entonces, esto es muy importante. Muchos hermanos que no creen en la confesión, en este sacramento, igual niegan. No, pues ¿cómo crees que te vas a confesar con un hombre pecador, peor que yo y no sé qué cosas? No, directamente con Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia dice que hay que confesarse directamente con Jesucristo. Primera de Juan 1:9 dice, es el texto que dan ellos, dice: si confesamos nuestros pecados, Él, por ser misericordioso, si confesamos, pero no dice confiésese directamente, no. Si confesamos, ¿con quién? Con los enviados que Él envió. En este caso, bueno, son ahora, pues son el Papa, los obispos, los sacerdotes, son quienes guían al pueblo, son los guías, pues a través del sacramento ellos nos van llevando en el camino de Dios. Entonces, Mateo 18:18 dice, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir atar y desatar? Es declarar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es permitido y lo que no es permitido. Por ejemplo, en la iglesia hay muchos casos. Hay personas que, por ejemplo, viven en unión libre, y algunos otros han sido ya casados o casadas con otra persona, pero se separaron y ahora viven con otra persona, ¿sí? Y no se pueden casar, aunque quieran casarse por la iglesia, pues no. Entonces pueden vivir su vida, pero no casarse. Y otro punto, no pueden comulgar. ¿Por qué? Porque están viviendo en unión libre. Entonces, atar y desatar. Atar quiere decir que a través del sacramento el sacerdote ata a la persona, amarra a la persona a la gracia mediante el sacramento, ¿sí? Amarra a la persona, ¿verdad? Mediante el sacramento lo amarra a Dios, a Jesús. Y en el caso contrario, si no puede comulgar, no puede recibir el sacramento del matrimonio, no lo puede atar, no lo puede amarrar. ¿Por qué? Porque es una decisión personal que la persona decide vivir así. Y bueno, puede ir a la misa, puede bautizar, puede meter a sus niños al catecismo, sí, pero no puede comulgar ni puede casarse.
En el caso de los que están ya separados, no. Los que están no tienen problema, que no se han casado, solamente viven en unión libre, para comulgar tienen que casarse por la iglesia. Y entonces este es atar, amarrar a la gracia, para que vivan en la gracia, reciban la bendición, reciban la gracia de Dios y vivan como Dios manda, ¿no? Pero de otra manera no se puede. Entonces, aunque la iglesia, va a decir, ante que el sacerdote, aunque el obispo quiera atarlo a la gracia, no puede hacerlo de manera oficial. Puede orar, el obispo, el sacerdote puede orar por ellos, pero no puede darles el sacramento. Entonces, esto significa atar y desatar, ¿sí? Significa eso. Entonces, y todo pues entonces mediante la palabra de Dios que nos va guiando. Entonces, y ellos son los guías, ellos son los que nos llevan, ¿verdad? Ok, seguimos entonces avanzando. Pedro. Entre todos los apóstoles, Pedro es el más importante. Es como la piedra que está a la base de la iglesia. Juan 1:42, cuando Jesús tuvo este encuentro con Pedro, ¿verdad? Dice que Jesús miró fijamente a Pedro y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, ¿sí? Piedra, no piedrita, no, roca grande, peñas grandes, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Eso es lo que representa Pedro, o sea, esa es su nueva identidad. Esas rocas grandísimas que vamos a ver, que hay cerros que están hechos prácticamente de pura piedra, vienen temblores, ¿sí? Temblores, y las rocas no se mueven, las rocas siguen ahí. Bueno, este es Pedro, así no quiere decir que es una piedra pequeñita, no, porque así van a decir los hermanos separados: ah, sí, Pedro, piedra, Jesús le dijo piedra, sí, pero una piedra pequeñita, así que la puedes patear y la tiras para allá. No, Jesús no dijo eso, no, es Cefas, piedra, en este caso una roca sólida, pero enorme, grandísima, ¿sí? Entonces eso significa, Pedro pues tiene esa identidad, o sea, es como la base, dice, de hecho, allá Efesios 2:20 va a decir eso, ¿verdad? Están cimentados, dice, sobre los apóstoles. En este caso, pues los apóstoles, pero de todos los apóstoles, Pedro es el que tiene el mando, ¿no? El mando. Entonces cuenta con toda autoridad, ¿sí? Solamente a Pedro le dijo: a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, hay cosas que los apóstoles pueden declarar que es bueno y que no, pero hay otras cosas que solamente le va a corresponder a Pedro. Igual ahora, el Papa es el representante, o es el sucesor, más bien, es el sucesor de Pedro, representante de Jesucristo, ¿sí? Entonces, y los obispos representan a los apóstoles. Entonces, hay cosas que los obispos pueden hacer, hay cosas que los sacerdotes pueden hacer, y hay cosas que solamente el obispo lo puede hacer, por la autoridad que tiene. Y igual el Papa, ¿sí? Hay cosas que solamente él puede hacer por la autoridad que tiene, que el mismo Jesús le entregó a Pedro, ¿verdad? Entonces, y bien, vamos a pasar a un punto muy importante, donde creo que nos vamos a tener un poquito. Es el pastor en la tierra. Juan 21, del 15 al 17. Es aquella lectura que ya hemos escuchado, se ha leído, hemos escuchado varias veces en la misa, que habla cuando Jesús resucita, va y se aparece allá a Pedro y a los apóstoles, ¿verdad? En el mar, y a la orilla del mar, y entonces pues Pedro lo ve y sale, dice, corriendo, ¿verdad? Y llega con Jesús, emocionado, ¿no? Entonces Jesús, después de comer, dice que le empieza a interrogar: Pedro, ¿me amas más que a estos? Pedro le contesta: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dice: bueno, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos.
Le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me amas más que a estos? Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces dice, cuida mis ovejas. Cuida mis ovejas. Y le insiste por tercera vez, Pedro, ¿me amas más que a estos? Y Pedro se pone triste porque Jesús le pregunta por tercera vez si lo quiere. Y Pedro, bueno, le contesta, dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Dice, bueno, apacienta mis ovejas. Entonces, fíjense, hay palabras que tenemos que entender. Cuando le dice la primera vez, apacienta mis corderos, corderos vienen siendo los apóstoles allá en aquel tiempo, ¿sí? Pedro y los apóstoles, ¿sí? Apacienta mis corderos, se apacienta a los apóstoles, ¿sí? A los apóstoles. Y ahora es el Papa y los obispos, ¿sí? El Papa y los obispos y los sacerdotes, ¿no? Pero después la segunda vez le dice, apacienta mis ovejas, no, cuida, más bien, cuida mis ovejas, apacienta mis corderos y luego cuida mis ovejas. Entonces este cuida mis ovejas tiene una grande cosa que ahorita vamos a comentar un poquito. Fíjense bien, a ver, tomando el ejemplo de Jesús. Jesús dice que tenía, pone el ejemplo pues del buen pastor. Dice que el pastor tenía 100 ovejas. Y un día se dio cuenta que le faltaba una. Dejó las 99 y fue en busca de la única que le faltaba. Y no regresó hasta encontrarla. Cuando la encontró, la tomó en sus brazos, la curó, pues la animó y se la trajo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora este papel, este trabajo, ¿verdad? Esta responsabilidad, cuida mis ovejas. Cuida. Es una grande responsabilidad que tienen los sacerdotes, los obispos, el Papa. Cuidar las ovejas, es el pueblo en general. Corderos, a los apóstoles en aquel tiempo, ahora son los obispos y sacerdotes y diáconos, son los corderos que el Papa tiene que consolar, ¿sí? Ellos son los corderos, son los que colaboran con él en la evangelización, en el cuidado de las ovejas. Entonces, ahora las ovejas somos el pueblo en general, todo el pueblo, es decir, todos los bautizados somos ovejas. Ellos son los pastores y nosotros somos ovejas. Cuida mis ovejas. Entonces imagínense si se pierde una, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Jesús dice que se le perdió una y dejó las 99 y fue en busca de la que se le había perdido, y hasta que la encontró, regresó con ella. Hoy en la iglesia hay muchas ovejas perdidas. Bueno, que no están bautizados, sí. La inmensa mayoría bautizados, pero no están siendo atendidos en cuanto a la evangelización, ¿sí? Viven en un mar de confusión, en un mar de ignorancia en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza, en cuanto al amor de Dios. Viven así. Entonces, miren, yo, como digo, yo vengo de una misión, que estuve en una parroquia y continuamente a veces andamos en diferentes parroquias. Y siempre yo trato de reflexionar junto con los catequistas, junto con la gente que asiste a los cursos, ¿verdad? Hago esta siguiente reflexión con ellos. A ver,
les propongo esto, o sea, esto es lo que les digo, ¿va? De todo el total de población que tiene la parroquia, sí, la parroquia tiene un perímetro siempre, sí, un perímetro territorial, ¿verdad? Que se compone de diferentes comunidades, diferentes capillas y la cabecera parroquial. Bueno, la población de toda que hay en esta parroquia, en esta parroquia, la totalidad de población, ¿todos son católicos? No. Entonces ya los comentarios que me dan, no, hay muchos, ¿verdad?, que ya no son católicos, ya se fueron de la iglesia y ahora andan en contra de la iglesia, hablando en contra de la Virgen, en contra de las imágenes, en contra del bautismo, en contra de la iglesia, en contra del Papa, en contra de todo, ¿no? ¿Sí? O sea, muchos ya no son católicos, eran católicos, pero ya no son, ¿sí? Ok, entonces ahí esas ovejas ya se fueron a otro redil. Entonces, ¿por qué se fueron? Pues porque por falta de cuidado, ¿verdad? Bueno, ok, de qué tanto habrá, decimos, de qué tanto habrá de esa población, ¿verdad? Bueno, pues la mayoría, a lo mejor el 20%, el 15%, el 10%, bueno, ya no es católico, ¿no? Pero la mayoría, 80, 90% es católico todavía. Ok, de ese 90%, de esa cantidad de total de católicos ahí dentro del perímetro parroquial, ¿cuántos vienen a misa? ¿Cuántos vienen a misa? ¿Qué porcentaje viene a misa? Y ahí es donde empieza el problema. Empiezan a observar, empiezan a analizar, y me dicen, no, pues es que, no, pues a ver, pero más o menos un porcentaje, a ver, ¿qué tanto de este 90% o de esa totalidad de católicos que hay, cuántos vienen a misa? ¿Va? ¿Frecuentan la misa? No, pues, entonces, y la estadística que la misma gente da de estas parroquias que donde yo he estado, ¿sí?, oscila entre el 10% y el 3%, ¿sí? El 10% o el 3%. Y yo decía, bueno, ok, a ver, supongamos que en la parroquia hay, ¿qué será? Bueno, los que vienen a misa, ¿verdad? De ese 90%, pues no vienen, pues es una minoría. Es una minoría, entonces bueno, quizás viene el 10% o el 3% en algunos casos, ¿ok? Entonces ahí ya estamos viendo un panorama que no nos favorece. O sea, hay muchas ovejas que están necesitando atención, que están necesitando cuidado, que se les da el alimento espiritual, que se les dé el alimento de la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, de ese 10% que viene a misa, ¿verdad? De ese 10%, o si queremos ponerle 20, bueno, más optimista, ponemos el 20%. De este 20% que viene a misa, ¿verdad? Pues, ¿cuántos son? ¿Qué porcentaje es los que dan un servicio en la iglesia? Ok, ya vienen de ese 10% vienen a la iglesia, vienen a misa. Pero ahora de este 10% vamos a ir aterrizando un poquito más. ¿Cuántos son los que dan un servicio en la iglesia? Catequista, coro, liturgia, pláticas, grupos. Así, ¿cuántos están integrados a un grupo y están dando un servicio en la iglesia? Y entonces aquí viene otro problema. Dice, no, pues no. Entonces, pues imagínate, si fuera la mitad. Imagínate que una parroquia, entre todo, con sus comunidades, con sus capillas, ¿cuánto podrán venir a la misa dominical? Unos 20,000, 30,000, 50,000. ¿Cuántos? ¿Cuántos vienen a misa dominical? ¿Sí? Hay misa en la mañana, al media mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, hay misa. 4 o 5 misas a veces en las parroquias,
y a veces más aparte en las comunidades. Bueno, ok, pues hay que echarle la cantidad que ustedes quieran, ¿no? Digo, pero supongamos que sean unos 20,000, 30,000, 50,000 católicos que vienen a misa los domingos, ¿verdad? Dependiendo de la población que hay, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos son los que están integrados en grupos para dar un servicio? Entonces ahí viene otro problema, ¿no? Pues dicen, no, la verdad, sí, es muy poco, ¿no? Y entonces de ahí viene que nos quejamos que en la iglesia no hay gente para servir, no hay gente para que estén dando un servicio. Y por eso a veces la misma persona, catequista, luego tiene que está en un grupo, su grupo que está, ¿verdad?, apostólico, que donde se reúne comúnmente, pero aparte de ese grupo es catequista, aparte de ese grupo a veces también es catequista, a veces también es lector, a veces también es del coro. Entonces la misma persona hace tres funciones más. Entonces la misma persona, entonces nos estamos saturando de tantas actividades porque no hay más gente, ¿sí? Entonces mucha gente que está allá afuera que pudiera venir, o esa gente que se ha ido de la iglesia, ¿sí?, que se ha ido por falta de atención, ¿sí?, se ha ido, pudiera estar sirviendo aquí en la iglesia, pudiera estar dando su servicio, pero desafortunadamente no les hemos dado la atención y por eso se han ido, ¿sí? Entonces están sirviendo en otro lado, están dando su limosna en otro lado, sobre todo, ¿no? Ok, entonces fíjense esta parte, cuida mis ovejas, es una gran responsabilidad, ¿sí? Podríamos decir que no tendría por qué perderse ni una, pero hoy hay muchos, podríamos decir con este porcentaje, quizás el 10% está integrado en la iglesia, pero el 90% sí están fuera, que no vienen a la misa, no se acercan, no tienen amor a la palabra de Dios, no tienen amor a la iglesia. Entonces pues no vienen. ¿Cuándo van a venir? Pues cuando muere alguna persona, pues lo traen ya para que le hagan la misa de cuerpo presente, ¿sí? Pero comúnmente que venga cada 8 días, ¿no? Entonces, hermanos, creo que hay mucho que hacer, hay muchas cosas que podemos mejorar a nuestra iglesia, ¿verdad? Los sacerdotes, pues obviamente tendrían que implementar algún proyecto, ¿verdad?, de trabajo que mire a atender a la gente alejada, ¿verdad?, a la gente alejada, para que esa gente que está allá afuera, ¿verdad?, se integre. Entonces hacen falta misioneros, hacen falta gente que tenga un sistema de evangelización, pero siempre buscando a la gente de afuera para atraerla, motivarla a que se acerque a la iglesia, a que participe, ¿verdad? Entonces falta mucho, hermanos. Entonces, cuida mis ovejas, es una grande responsabilidad, ¿verdad?, que tiene la iglesia, para que no se le pierda ni una oveja, no se le descarríe ninguna oveja, ¿sí? Pero bueno, yo confío en Dios que un día menos pensado se puede dar, ¿verdad?, algo extraordinario para que podamos trabajar en conjunto para que estos hermanos que están lejos de Dios, ¿verdad?, es decir, no son atendidos, no son alimentados mediante la palabra de Dios, entonces pueden regresar, puedan integrarse, ¿verdad? Porque esas personas que, por ejemplo, se acercan a bautizar, ¿está bien? Pero se bautizan es para ser miembros de la iglesia, ¿está bien? Se bautizan, pero ya no son atendidos después, ya no son atendidos, ya no hay un proceso de evangelización para ellos. Se bautizan y ya se van, ¿sí? ¿Cuándo vuelven? ¿Quién sabe? ¿Sí? Entonces hay mucho por hacer, mis hermanos. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Tiene el encargo de fortalecer la fe a todos,
¿sí? A todos, Pedro. Sí, Lucas 22, 31 a 32, dice, mira, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como se hace con el trigo. Dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Pero tú, cuando vuelvas, tienes que fortalecer la fe a tus hermanos. Es decir, tanto a los apóstoles como al pueblo. Entonces hoy el Papa, los obispos, sacerdotes y el pueblo. Pero sobre todo los pastores, ¿sí? Ellos, para que ellos mismos también tengan ánimo, pero luego también al pueblo para que tenga, ¿verdad? Así que a veces pues no tienen pues ese acompañamiento. Muy bien, entonces lee las citas bíblicas y copia lo que más te guste. Entonces el trabajito que ustedes van a ir haciendo ahí en su libreta, o bueno, para que vayamos aprendiendo, acuérdense de el manejo de la Biblia. Bautismo. Para entrar a formar parte del pueblo de Israel se necesitaba la circuncisión, que se hacía a los 8 días de haber nacido. El mismo Jesús fue circuncidado a los 8 días de haber nacido, Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días, llevaron al niño a Jerusalén, o sea, lo llevaron al templo y fue circuncidado, ¿no? Entonces, para formar parte de la iglesia de Cristo, que es la iglesia ahora, dice, se necesita el bautismo. Antiguamente era, antes de Cristo, para el pueblo de Israel, era la circuncisión para pertenecer al pueblo. Ahora en la iglesia, para pertenecer a la iglesia de Cristo, es mediante el bautismo, ¿sí? Para iniciar una vida cristiana, ¿verdad? Entonces Mateo capítulo 28, versículo 19, que van a leer, ¿sí? Y completar la frase. Dice, bauticen, Jesús da el mandato, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Es lo que dice. Marcos capítulo 1, versículo 8, yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ya esto ya lo hablamos en el tema pasado, donde ya vimos que el bautismo de Jesús, el bautismo de Juan, qué significa uno, qué significa y para qué sirve uno y para qué sirve el otro. Entonces eso ya está en el tema pasado. Vamos a continuar. El trigo y la cizaña. En el mundo hay de todo. Gente abierta hacia la verdad y gente cerrada. Gente que lucha por hacer el bien y gente entregada al mal. Al final habrá la separación. Lee Mateo 13, 36 al 40 y contesta estas preguntas. ¿Quién es el sembrador? El sembrador, bueno, es Jesús, es Jesucristo. Ustedes van a leer. Bueno. Luego, ¿quiénes son la buena semilla? La buena semilla son las personas que hacen la voluntad de Dios, que se esfuerzan, que luchan, ¿verdad? Por hacer el bien, ¿sí? Entonces son la buena semilla. ¿Quiénes son la cizaña? Son los seguidores del demonio, los que hacen el mal, ¿sí? ¿Quién es el enemigo que siembra la cizaña? Es el diablo, es el demonio, es el que siembra la cizaña. ¿Dónde? En la iglesia, dentro de la iglesia, en el corazón de los cristianos, en este caso el asunto es para los que estamos metidos en la iglesia como servidores, como el demonio a veces hace sus estragos, ¿sí? Poniendo en el corazón de las personas por un descuido espiritual, que no ora tan seguido o simplemente su fe es superficial, pues está sirviendo pero con una fe superficial, a veces buscando prestigio, a veces buscando otra cosa, pero no lucha por su conversión. Entonces el enemigo pues aprovecha esto, y entonces por eso a veces hay discordias, hay discusiones, hay envidias, hay cosas. Los que estamos dentro, ¿sí? No debería de haber esto, pero ¿por qué pasa? Porque se descuida uno, y entonces el demonio aprovecha eso para meter cizaña, ¿verdad?, en el corazón de cada servidor de Jesucristo. Entonces el problema no es tanto con los que están fuera, sino con los que estamos dentro, ¿sí? Porque el demonio quiere que nosotros que estamos sirviendo haya pleitos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, a través de la oración, el ayuno, ¿verdad? Hay que
practicar todo esto para que Dios nos vaya fortaleciendo y el demonio no haga esos estragos en nosotros. Bien, entonces, ¿cuándo habrá la separación? Pues en el juicio final. En el juicio final, allá es donde se va a hacer la separación, los buenos, los malos. ¿A dónde van a ir los que hicieron el mal? ¿Y a dónde van a ir los que se esforzaron y lucharon por hacer el bien? ¿Verdad? Seguimos, el tesoro y la perla. Realizarse como cristiano es lo máximo. Para lograr esto hay que estar dispuesto a renunciar a todo lo demás, sea lo material. Lee Mateo 13, el 44 al 46 y contesta estas preguntas. Bueno, ¿de qué se trata ahí Mateo 13, 44 al 46? Se trata pues del tesoro, ¿verdad? El hombre que dice que encuentra un tesoro en un terreno, entonces va, esconde el tesoro, va y vende todo lo que tiene para comprar el terreno, porque ahí en ese terreno está el tesoro, ¿verdad? O con la perla, que se dedica a comprar perlas, ¿sí? Pero de repente encuentra una, la más valiosa de todas, muy valiosa. Entonces va, igual vende todo lo que tiene, dice, para comprar aquella perla que es la más valiosa, ¿sí? Entonces, pero Jesús también nos va a decir, ¿verdad? Bueno, va a terminar ahí donde pues el tesoro, la importancia que tiene. Por eso en Mateo capítulo 6, del 19 al 21, ¿verdad? Es donde él va a estar diciendo: no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el ladrón, ¿verdad? La polilla se lo carcome o el ladrón lo roba. Dice: hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el ladrón, ¿verdad?, lo pueden tocar, ¿sí? Y el versículo 21 dice: porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, por eso por eso hay la pregunta para ti: ¿qué es lo más importante en la vida? O sea, ¿cuál es el tesoro para ti? ¿Cuál es el tesoro más importante? ¿Verdad? Entonces, hermano, bueno, yo en mi caso, el caso de muchos hermanos que estamos ya en esta línea trabajando en la salvación, luchando por nuestra salvación propia, ¿sí? Para mí, el tesoro más grande es mi salvación, es Dios, ¿sí? Entonces, por la palabra de Dios, por mi salvación, yo tengo que dejar muchas cosas, ¿sí? Que pueden ser riquezas materiales, pueden ser honores, pueden ser prestigios, ¿verdad? No, mi tesoro, donde mi corazón, mi mente está, es en la palabra de Dios, es en la iglesia, es en sí, en Dios. Entonces, por eso, cuando tiene uno esto, cuando uno tiene a Dios como el centro de su vida, ese es el tesoro más grande. Entonces, por ese amor, por el amor que uno le tiene a Dios, por el amor que uno le tiene a las cosas de Dios, a la iglesia, a los sacramentos, todo esto, entonces uno es capaz de dejar muchas cosas materiales, ¿sí? Claro que lo material es bueno, el dinero es bueno, claro, es bueno, pero no como para esclavizarse del dinero, ¿verdad? No para esclavizarse de lo material, ¿sí? Porque por cuidar tanto lo material, descuidamos nuestra alma, descuidamos el aspecto espiritual de nuestra vida, y al final pues entonces el dinero, todo el dinero que tengamos en el mundo, que podamos acumular, no nos va a alcanzar para nuestra salvación. No nos va a alcanzar, ¿sí? Sobre todo cuando hay personas que son un poco egoístas. Dios les ha dado por su trabajo, claro, pero Dios les ha bendecido con bienes, pero no les gusta ayudar a las personas necesitadas, no les gusta ayudar a las personas pobres, ¿verdad? Sino que las humilla, las trata mal. Entonces, no, pues pobre, ¿no? Pero bueno, yo no quiero ser de esos,
yo le pido a Dios siempre que me ayude, que me dé siempre, ¿verdad? La seguridad, la fe, ¿verdad? Para que yo pueda siempre elegir como mi máximo tesoro a Él, que es mi Salvador, ¿sí? Mi máximo tesoro, la palabra de Dios, vivir los sacramentos, ¿sí? Entonces, esto es importante, mis hermanos. Entonces, ahora, esto que tú tienes, bueno, que tú, según lo que tú leas ahí, dónde está tu tesoro, dice, te ayuda a ser un verdadero discípulo de Cristo. Es decir, hacia dónde está, dice, para ti, ¿qué es lo más importante? O sea, ¿qué tipo de tesoro es más importante para ti, lo material o las cosas de Dios? Y según lo que tú digas, bueno, si eso que tú eliges, eso en donde tú crees que es, si eso te ayuda a ser un verdadero discípulo de Cristo, ¿verdad? Y si no, bueno, pues entonces hay que tenerla ahora sí, poco a poco, pedir a Dios, ¿verdad?, que nos vaya guiando, que nos vaya ayudando a irnos acercando más a Él, ¿verdad? Que poco a poco nuestro corazón pues se vaya inclinando más a su palabra y a Él, ¿verdad? Porque a final de cuentas pues vamos a estar ante la presencia de Él. Cuando morimos vamos a estar en la presencia de Él a dar cuentas de todo, ¿verdad? Muy bien, continuamos pues, ¿sí? La vid y los sarmientos. Los sarmientos tienen que estar unidos a la vid para poder dar frutos. Si están separados, se secan y se echan al fuego. Lo mismo pasa con nosotros. Tenemos que estar unidos a Cristo para dar frutos. Lee Juan capítulo 15 del 1 al 6 y completa la frase, ¿no? Mediante el pecado, ¿verdad? Porque lo que nos dice, bueno, el que está unido a Él da fruto, ¿verdad? Mediante el acercamiento, mediante el amor, ¿verdad? Nos acercamos, pero el pecado, la desobediencia, todo eso nos aleja de Dios, ¿verdad? Nos separa de Jesucristo, ¿sí? Entonces, pero mediante la obediencia, mediante el amor a su palabra, el amor a Él, entonces eso nos unimos con Él, ¿verdad? Entonces van a leer y van a contestar ahí, ¿no? Mesa redonda completa o comenta algunas parábolas, ¿sí? Comenta algunas parábolas de las que se leyeron ya sobre el trigo y la cizaña, sobre el sembrador, sobre las perlas, los tesoros, según sea el caso, ¿no? Ahí, muy bien. Ok, tarea. ¿Cómo se entraba a formar parte del antiguo pueblo de Dios? Mediante la circuncisión, ¿sí? Mediante la circuncisión se entraba a formar parte del pueblo de Dios antes de Cristo, en el Antiguo Testamento. ¿Cómo ahora se entra a formar parte del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia? Mediante el bautismo. Antes de la circuncisión, ahora es el bautismo. 3. ¿Sí? Jesús puso a Pedro como jefe de todos los apóstoles y de toda la iglesia. A Pedro, ¿sí? 4. Actualmente el Papa, en este caso hoy el Papa Francisco, es el que ocupa el lugar de Pedro, el sucesor de Pedro, representante de Cristo, ¿sí? El Papa no sustituye a Cristo, sino representa nada más. Es sucesor, ocupa el lugar de Pedro, que Jesús puso por primera vez, y de ahí, pues cuando Jesús dice que estará con él, con su iglesia, todos los días hasta el fin del mundo, para que la iglesia trascienda a través del tiempo hasta que él llegue, tiene que haber ese orden, ¿sí? Entonces Pedro, cuando muere, pues la iglesia establece a otro, ¿verdad?, sucesor de Pedro, y así se va, ¿no? ¿Hasta cuándo se acaba esto? Hasta que Cristo venga de nuevo por su iglesia, ¿sí? Ok, entonces contesta estas preguntas. ¿Cómo se llama el Papa actual? Bueno, pues ya saben, creo que ya lo saben, y si no, bueno, pues ya se llama Francisco, ¿no? Ese es el nombre como Papa, ¿sí? Francisco. ¿Cómo se llama tu obispo? Bueno, según en cada diócesis, ¿verdad?, hay un obispo que es el que es responsable de todas las parroquias que conforman, ¿verdad?, esa diócesis, ¿no? Entonces son muchas parroquias.
Ahí dependiendo de dónde están, ¿verdad? Ahí hay que investigar cómo se llama tu obispo, ¿sí? Luego, cómo se llama tu párroco, ¿verdad? Hay casos, ¿verdad? Hay casos que a veces hay gente que no sabe cómo se llama el sacerdote y la iglesia está a veces ahí a la vuelta de la esquina, pero como no va a la iglesia ni nada, entonces ni sabe cómo se llama su párroco, el sacerdote que está ahí, no sabe cómo se llama. Entonces es una buena oportunidad para podernos acercar a la iglesia, por lo menos para investigar cómo se llama el sacerdote que ahora está en la parroquia. Sí, cómo se llama tu catequista, si es que vas a la iglesia, si es que conoces, y si no, bueno, pues si no tienes aún todavía quien te instruye, quien te enseñe, bueno, pues entonces no, pero si hay algo, entonces pues puedes poner ahí cómo se llama el que te está instruyendo, el que te está enseñando, el que te está guiando en el camino de Dios. Bien, 6. ¿Te gusta la palabra de Dios? ¿Sí o no? Bueno, ¿por qué? Si te gusta, ¿por qué te gusta? Si no te gusta, ¿por qué no te gusta? Bien. 7. ¿Qué tipo de terreno representas tú para la palabra de Dios? Terreno pedregoso, con abrojos, ¿sí? O tierra buena, o sea, tú, en tu corazón. Es decir, ¿qué tipo de terreno te consideras tú para que la palabra de Dios que caiga ahí, o si está cayendo ahí, bueno, le está dando fruto, crees que lo está desarrollando, se ha apagado, o cómo está, ¿no? Entonces ahí. 8. Aprende de memoria: el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Separados de mí, porque separados de mí no pueden hacer nada. Juan 15:5. Esto es importante aprendérnoslo, porque la importancia que uno tiene, o que tiene este contenido, este texto, de que nos enseña que tengo que estar unido a Cristo, ¿verdad? Si estoy separado de Cristo, mi vida no tiene sentido ni tiene el valor, ¿verdad? De cómo, pues, imagínense, morimos en ese momento de pecado que vivimos haciendo tantas maldades, morimos en ese estado, pues pobre de nosotros, ¿no? Entonces es mejor estar unido a Cristo. Entonces, por lo menos el texto nos invita a eso. Ya cada quien tiene que ir luchando poco a poco, ¿verdad? Cómo ir acercándose, cómo ir viviendo más apegado a Jesús. Quizás esto no se da de la noche a la mañana, pero hay que luchar para que lleguemos a esa vida. 9. Apunta algunas citas bíblicas con su contenido, es decir, lo que dice el texto, pues, capítulo, versículo, ¿sí? Que más te pueden ayudar en tu vida cristiana. Que más te pueden ayudar en tu vida cristiana. Entonces, esta es la tareita interesante, muy interesante para aprender un poquito más y para vivir nuestra fe a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, pues muchísimas gracias, un gusto en saludarlos, y bueno, pues ya saben que pues por aquí están la invitación, los hermanos, ahora pues incluimos a todos, y también por aquí abajo están las redes sociales, así que hermanos, pues apóyenos, síganos ayudando viendo los videos, pero también compartiendo, ¿verdad? Compartiendo estos temas con otras personas, para que crezca, ¿verdad?, el interés, que crezca el amor a la palabra de Dios. A través de esto pues queremos llegar a más gente, como dijimos hace rato, ¿verdad? Hay mucha gente alejada, hay mucha gente que no se acerca a Dios, no conoce la palabra de Dios, no conoce la Biblia. Bueno, pues por medio de esto pueden aprender. Este es un medio para que aprenda algo de su fe católica y empiece, ¿verdad? Empiece una nueva vida. Pero ustedes nos pueden ayudar. Ustedes nos pueden ayudar para que otra persona que está alejadita se empiece a acercar a Dios a través de estos cursos. Muchísimas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Vamos a hacer nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado nuevamente de poder compartir
con todos mis hermanos esta enseñanza que tú has depositado en mí. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de seguir experimentando tu presencia en mi vida. Te pido por todas las personas que les llega este mensaje, por todas las personas que ven este mensaje, para que les ayudes, para que les fortalezca su vida, su fe y sobre todo su familia, su trabajo, ¿verdad? Para que nunca les falte el pan material para vivir, para el cuerpo, pero también, Señor, te pido para que busquen el pan espiritual de tu santa palabra, para que así como se alimenta el cuerpo, se alimente también el alma que necesita de ti, que necesita vivir, necesita fuerza para que nos pueda guiar a ti. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad y gracias por darnos tu palabra que nos ilumina siempre nuestra vida y nuestra fe. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima.